OSDE les da la bienvenida al segundo seminario internacional Políticas Públicas de Salud en Medicamentos y Tratamientos de Alto Precio. Una vez más, Sanatorio Selma-Ottone genera ámbitos de discusión, reflexión y propuesta de un tema de actualidad. Nuevamente, junto a Fundación OSDE de Argentina, organizamos el segundo seminario internacional dedicado a políticas públicas de salud en medicamentos y tratamientos de alto precio. Auspiciado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la Suprema Corte de Justicia, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Intendencia de Maldonado, Fondo Nacional de Recursos, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Colegio Médico del Uruguay, Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Magistrados del Uruguay, Academia Nacional de Medicina, Facultad de Medicina CLAE y Estudio Rueda Abadí Pereira. Participan de este seminario autoridades sanitarias y judiciales, parlamentarios, médicos, jueces, académicos, usuarios de los sistemas de salud y prensa de varios países de la región. El seminario abordará 6 temas puntuales. Bases para un debate integral sobre desafíos y propuestas en relación con los tratamientos y medicamentos de alto precio. Visión de los usuarios de salud. Experiencia regional en relación con la efectividad de los medicamentos y tratamientos de alto precio. Regulación de medicamentos y tratamientos de alto precio. Impacto sobre la sustentabilidad económica de los sistemas de salud y resolución de conflictos. Queremos recordarles que este evento es transmitido en vivo vía streaming a través del canal de YouTube de Sanatorio Selma-Ottone y a través de la página del Banco Mundial Salud Derecho para todo el mundo. Antes de presentar a nuestra mesa de disertantes en la apertura, queremos agradecer que los integrantes de este seminario coloquen en modo vibración sus teléfonos celulares para no interrumpir el normal desarrollo del evento. Ahora sí, presentamos a la mesa de apertura. El doctor Eduardo Turel, presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, doctor Giovanni Escalante, representante de la OPS y OMS en Uruguay, el doctor Diego Echeverría, secretario general de la Intendencia de Maldonado, doctor Máximo von Rusch, director de OSDE, y el doctor Gustavo Rodríguez, director de Sanatorio Selma-Ottone. Estamos esperando por el doctor Jorge Basso, ministro de Salud Pública del Uruguay, y esperemos que en el transcurso de la oratoria se haga presente. Comenzando justamente con la oratoria, vamos a darle lugar al doctor Gustavo Rodríguez, director de Sanatorio Selma-Ottone. Bueno, buenas tardes para todos. Para Sanatorio Selma-Ottone, placer recibir a personalidades tan destacadas como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el representante Escalante de OPS y OMS, el dueño de casa, el secretario general de la Intendencia y el doctor von Rusch, que de la Fundación OSDE nos acompaña en este seminario. Para nosotros es un gusto poder recibirlos, como decía, y dar cumplimiento al desafío que asumimos hace un año de presentarnos de vuelta con un nuevo seminario donde tratemos temas que son realmente de mucha actualidad y de mucha importancia. Hemos contextualizado un poco porque es un tema que nosotros hoy lo estamos tratando en Uruguay, y Uruguay es uno de los países que por suerte tiene una de las coberturas más amplias de medicamentos y tratamientos, y en esa línea podría parecer que es fácil llevar adelante debates como estos. Pero la realidad indica que, a pesar de tener esa cobertura, a pesar de tener instrumentos potentes como el Fondo Nacional de Recursos, como la Comisión Asesora del Formulario Terapéutico, igual las demandas, igual los reclamos por más coberturas, por coberturas de determinados medicamentos vienen en aumento. Y es por eso que nos parece que desde nuestro punto de vista como institución de salud tenemos la obligación, dentro de las cosas que nos competen, de poner sobre la mesa estos temas y debatirlos en momentos en que no hay un litigio de por medio, en momentos en que nos podemos sentar y conversar tranquilamente para que de alguna forma todos los que estamos involucrados en esto puedan entender un poco más la posición del otro y en sucesivos diálogos y en sucesivas conversaciones poder llegar en forma satisfactoria a lograr un mejor entendimiento.
a recibir al señor ministro que acaba de llegar. Bueno, entonces, sin más darles la bienvenida, agradecer mucho a todos los expositores que de forma desinteresada y sin poner ningún tipo de reparo nos acompañan hoy. Agradecer al hotel por la generosidad que tiene para recibirnos siempre. Agradecer a la prensa que nos acompaña también y a todos los colaboradores del sanatorio. Bueno, sin más, le doy la palabra al señor ministro para que dé su saludo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto realmente de acompañarlos. Con nuestra presencia, básicamente, lo que queremos transmitir, nuestra especial vocación de que este tipo de encuentros se promuevan. Particularmente en temas que a todos nos preocupan, nos ocupan, que se debaten en todas partes del mundo y que todos tenemos algo que decir, porque en el tema de salud todos tenemos algo que decir, que estemos en cualquier lado del mostrador. Y bueno, me parece que este esfuerzo, porque seguramente este tipo de instancias requieren un esfuerzo de todo tipo, bueno, nuestro acompañamiento, nuestro gusto de estar con ustedes y seguramente, como siempre pasa, también generará contactos, intercambios y posibilidades de conversar, ¿verdad? Es decir, más allá de las instancias que siempre formalmente las instituciones, los distintos actores de la salud tienen en múltiples escenarios, pero este tipo de actividades siempre es propicia para intercambiar experiencias, para generar de alguna manera la agenda de los grandes desafíos que tenemos como sociedad para seguir apostando a la mejor utilización de los dineros públicos para el bien general de la salud. Así que con mucho gusto los acompañamos y los felicitamos. Agradecemos las palabras del doctor Rodríguez y el doctor Basso, y continuando con el orden protocolar, es el turno del doctor Máximo von Rusch, director de OSDE. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá también acompañándolos un nuevo año en este seminario, este ámbito de discusión, de reflexión, si se quiere, para tratar de hacer algo por el sistema de salud, o intercambiar ideas sobre el sistema de salud, y en este caso teniendo en cuenta además la perspectiva que tenemos del otro lado del charco, en este querido país además que ahora estamos, con quien tan buenas relaciones tenemos. Y ahora compartiendo, ¿no es cierto?, una problemática común, una preocupación común. Mi idea es un poco reflexionar acerca de un desafío que entiendo que es el que nos toca, que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, como un desafío de la hora, o sea, a futuro, por cómo se vienen desarrollando algunas cuestiones. En este sentido, generalmente se suele hablar de sustentabilidad de los sistemas, y la verdad que yo buscando por allí por el diccionario, en realidad sustentable es aquello que se puede sustentar o defender con razones, mientras que en cambio cuando habla el diccionario de la RAE de sostenible da una definición, me parece, mucho más exacta de lo que nos preocupa acá de este desafío, que dice que es un desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Pues bien, este es el desafío. En lo atinente así a la gestión de los sistemas de salud, la pregunta entonces que nos hacemos, ¿cuál es? ¿Puede seguir indefinidamente esta forma de gestión del sistema? Y me refiero básicamente porque en la Argentina tenemos por ahí una experiencia, ¿no es cierto?, que a ustedes por ahí les está llegando ahora. Quiero decir que por ahí
pareciera que tenemos muy centrado nuestro interés en los derechos del paciente actual, sin pensar o tener en consideración que el paciente del futuro también pueda tener iguales o mejores derechos. En este sentido, me parece de lo sostenible. El año pasado tuvimos oportunidad de estar en un seminario en Roma sobre ética de la salud, y allí nos dirigió unas palabras el Santo Padre. Rescataba justamente en este sentido, esto fue en octubre del año pasado, refiriéndose a 3 palabras que allí desarrolló Francisco. Habla de la confianza y dice: no menos importante es para el trabajador de la salud poder realizar su función en un entorno de serenidad, y ello no puede separarse de saber que está haciendo lo correcto, lo humanamente posible, en función de los recursos a disposición. Esta certeza se debe basar en un sistema sostenible, fíjense acá usa esta palabra, de atención sanitaria, en el que todos los elementos que lo conforman, regidos por la sana subsidiariedad, se apoyan unos en otros para responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto y del enfermo en su singularidad. En este mismo sentido, y esto de la sostenibilidad o sustentabilidad según el criterio que se use, la jurisprudencia de nuestros tribunales en la Argentina, en esta materia, entiende la justicia federal, en lo civil y comercial federal, al menos en el ámbito de la capital federal, y hay ya fallos que esta cuestión la visualizan. Por ejemplo, un fallo de la Cámara Federal de San Martín dice específicamente: debe tomarse en consideración que este tribunal, al resolver en definitiva las causas, etc., ha destacado que al momento de decidir judicialmente respecto de la procedencia de prestaciones médicas por fuera de la cobertura indicada por las obras sociales, debe evaluarse el riesgo cierto de poner en peligro la sustentabilidad económica del sistema de salud, puesto que con ello quedarían desamparados el universo de los afiliados. En sentido similar, otro fallo también dice que, sin embargo, la cobertura de sus necesidades no es exigible a la obra social por fuera del marco obligacional incorporado al específico plan prestacional o de los mandatos impuestos a la obra social por el legislador. Dicho de otro modo, cualquier afiliado podría exigir que la obra social le otorgue la total cobertura en cualquier institución asistencial, lo que desbarataría el sistema sobre el que se articula el funcionamiento de las obras sociales. Este es un poco el concepto que me parece que va tomando forma de esta preocupación, de este desafío que yo les menciono acá, que tiene que ver con la sostenibilidad entonces del sistema. Por cierto, cuando hablamos de la sostenibilidad de la gestión de los sistemas de salud, debemos englobar tanto la gestión de los financiadores, obras sociales, empresas de medicina prepaga, y las prestaciones del sector privado y público, como las del Estado regulador y también financiador por la vía de la utilización de los recursos provenientes del presupuesto. Ahora bien, tampoco podemos dejar de considerar la conducta de los profesionales de la medicina, la de los pacientes y la de los jueces llamados a decidir en los conflictos derivados de la relación médico-paciente y de la relación financiador-prestador, afiliado-usuario del sistema de salud. Es que, en definitiva, el desafío para la sostenibilidad del sistema, de este sistema, tiene que ver con cómo gestionamos entonces estos fondos frente a necesidades ilimitadas, de manera que lo hagan viable en el tiempo. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces, hacer lo que corresponda para garantizar esta sostenibilidad del modo que los pacientes actuales, como decía al principio, como los futuros, puedan recibir una atención igual o mejor que la actual, partiendo de esta base de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. En este sentido, además, el fenómeno de la salud, el producto, está demostrado, ¿no es cierto?, por estudios, que el gasto en salud sube en términos relativos más que el incremento del Producto Bruto en los países, y que en definitiva los que gastan más en salud terminan siendo los que más tienen, con lo cual se amplía la brecha entre las necesidades de unos y otros.
Entonces, ¿de qué manera deberían conducirse los distintos actores para lograr que el sistema sea sostenible? Bueno, los financiadores, es decir, obras sociales, prepagas, otro tipo de entidades que presten el servicio, bueno, deben procurar prestar su servicio con el mayor beneficio para sus asociados al menor costo posible, evaluando para administrar sus recursos las relaciones de costo-beneficio y costo-eficacia. Para esto tienen que defender la sostenibilidad de sus afiliados actuales y futuros, cuidar los recursos, estos que le aportan, porque con toda una masa se debe abastecer a todos los afiliados. Lo de ahora hay que pensar en lo del futuro, que el día de mañana no le digamos a los que hoy tienen 20, 25 años que no gastan, cuando les toque gastar, miren, no, ¿saben qué? Ahora llegaron tarde, porque ahora el sistema ya no tiene recursos para cubrirlos. Los prestadores privados, sanatorios, centros complementarios, fabricantes de medicamentos, deben prestar sus servicios y comercializar sus productos con utilidades razonables, considerando que la demanda siempre será creciente, en esta materia siempre es creciente. Y aquí juega el tema, de que seguro se me debe hablar porque está en el programa, de las nuevas tecnologías y medicamentos, que no me voy a referir, que esto es un tema en sí mismo. Los profesionales de la salud, ¿qué tienen que hacer? Tienen que educar a los pacientes sin convertirse en agentes de venta de tratamientos en base a veces a nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo que a veces son innecesarios y o sin efectividad demostrada o comprobada científicamente. El Estado como regulador, que tiene que hacer, bueno, como regulador tiene una enorme responsabilidad, ya sea legislando a través del Congreso o estableciendo las políticas de salud a través del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque a veces se caen los Estados, ¿no es cierto?, a veces sin querer o a veces queriendo quizás, porque es más fácil decirle a la gente, mira, todo esto se va a cubrir, sacar nuevas leyes imponiendo nuevas prestaciones a los financiadores, pero por ahí no prever cómo se van a financiar estos recursos. Este es el problema, porque todos queremos que todo se cubra, lógico, ¿cómo no vamos a querer de la salud? Pero a veces cuando se incorporan nuevas prestaciones, no se hace el cálculo de, bueno, ¿cómo se va a financiar esto? El financiador lo tiene que afrontar al 100%, o sea, la gente que está aportando ese fondo tiene la obligación de aportar para cubrir esa nueva enfermedad, ese nuevo medicamento, o el Estado tiene que concurrir también en una parte en esto. Porque si no caemos en lo que yo a veces llamo el populismo sanitario. En Argentina hemos tenido un muy mal recuerdo de lo que estamos tratando de revertir ahora, que yo lo que llamo el populismo energético. Tratamos de convencer a la gente, y con mucho éxito, de que la energía era gratis. Hoy estamos viendo cómo desenmarañamos todos estos subsidios, donde ahí se aplica perfectamente este ejemplo de que para que ese usuario que fue a actuar en ese momento con la energía regalada, hizo que ahora que el actual, el que vino 10 años después, tenía que enfrentar cortes, limitaciones del servicio y además pagar mucho más. Entonces, esto quiero decir que hay que tomarlo de ejemplo. Así, en la Argentina, por ejemplo, la ley de medicina prepaga impuso unos criterios que son negativos, la ley que se sancionó en el año 2011, cuando obligó a aceptar personas con preexistencias y borró los criterios de admisión. ¿Por qué? Porque esto es, no se necesita ser muy inteligente para esto, para darse cuenta que no deja de ser un seguro este sistema. Hay mucha gente que aporta y pone una bolsa, digo, cuando son sistemas de aporte privado, no cuando el Estado sale de la bolsa del Estado, pero sí cuando hay gente que contribuye a un fondo, ¿no es cierto?, que ese fondo tiene que abastecer las necesidades de todos. Y si yo voy agregando prestaciones, termino desfinanciando el aporte que hacen los demás. En Argentina ahora hay algo que estamos esperando todo el sector, que es la creación de una agencia de evaluación de medicamentos y tecnologías, que podría ser la forma de poner un poco de coto o de seriedad a veces a pedidos de tratamientos y de prestaciones que a veces no son las necesarias. Y para ir terminando, bueno, alguna referencia a los pacientes. Esto tiene que ver, para terminar, el Estado entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que regular, y esa es su función fundamental,
y tiene que establecer entonces, ser consciente de qué prestaciones hace cubrir y qué prestaciones no deben cubrirse, y que cuando establece prestaciones prevea la manera de financiarlas. Los pacientes y afiliados usuarios del sistema, y bueno, hay que concientizar a la gente también, ¿no es cierto? Esto es un tema de educación también que es muy importante para dar ejemplos y explicar a la gente también que a veces todo lo que se pide no se puede cubrir o no se puede cubrir de la manera, al menos que uno lo pretende. En cuanto a la justicia, y en esto creo que los jueces también los jueces a veces en materia prestacional se ven enfrentados a una circunstancia difícil. Alguien viene a decir, bueno, me dan este medicamento, me muero. ¿Qué va a hacer el juez? Y eso porque es a veces por la falta de regulación, por la falta, por ejemplo, de una agencia de alguien, de un organismo que venga y le diga, no, miren, ojo, esta terapia, este medicamento no tiene comprobación científica, lo que sea. Entonces, yo diría, para redondear y terminar, creo que de lo que se trata para garantizar o para afrontar este desafío de la sostenibilidad del sistema es que todos los actores en conjunto trabajen de manera mancomunada. Nadie se va a salvar sectorialmente. Es decir, si vienen los financiadores y son más vivos y sacan algo, si vienen los prestadores y obtienen alguna prebenda, si vienen las asociaciones de usuarios que tratan de obtener que se cubra todo al infinito, al final el sistema se va a desbaratar. Entonces tenemos que confluir entre todos los sectores para ponerle racionalidad, para ponerle razonabilidad, y que entonces sí se haga realidad esto que yo decía al principio, que poder hacerlo, poder confluir a que los pacientes de hoy puedan hacer que los pacientes, o sea, como tratar a los pacientes de hoy permita tratar a los pacientes del futuro de manera igual o mejor, preferiblemente, que los de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor von Rusch. Ahora es el turno del doctor Diego Echevarría, secretario general de la Intendencia de Maldonado. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos toca en la Generalidad darle la bienvenida al departamento. Nosotros saludamos este tipo de iniciativas que nos parecen enriquecedoras. Siempre nos gusta pensar en Maldonado como un ámbito de desarrollo para el pensamiento, para la educación, para el conocimiento. Por eso estamos trabajando tanto en cuestiones vinculadas al desarrollo universitario, a las conferencias. Y una instancia como esta, de un debate tan complejo, donde además hay tanta sensibilidad y tanta atención puesta en los últimos tiempos, nos parece muy loable y saludamos la iniciativa. Además es un debate que tiene ribetes de todo punto de vista, jurídicos, médicos, antropológicos, filosóficos y tantos otros. Y para aquellos que nos enfrentamos en el día a día a la toma de decisiones desde el punto de vista de la gestión, es sumamente interesante encontrar un ámbito de debate tolerante, respetuoso, pero que encare con profundidad un tema que requiere una mirada que vaya más allá de lo obvio o de los radicalismos que suelen abrazarse en los últimos tiempos. Saludamos esta iniciativa, es para la administración departamental un gusto, en nombre del intendente Antía, quien hoy no pudo estar aquí, extenderles un afectuoso saludo y reivindicar el debate respetuoso y tolerante en este como en tantos temas, que me parece que es lo que la sociedad moderna está reclamando y que no estamos pudiendo encontrar. Por eso, cuando se encuentra un ámbito de esto, hay que hacerlo notar, ¿no? Hay que hacer ruido y reivindicarlo como el camino hacia el desarrollo de una sociedad. Así que muchas gracias y que sea más que productiva la jornada. Agradecemos las palabras del doctor Echevarría. Ahora es el turno del doctor Eduardo Turel, presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Buenas tardes. Agradezco a Sanatorio Mautone y a Fundación Norte la invitación a participar de este seminario, que es de particular interés porque permitirá oír la opinión de operadores en la cuestión relacionada con el acceso a los medicamentos y tratamientos de alto costo. Y este seminario contribuirá, una vez concluido,
a tener una visión global y multisectorial de la cuestión, que sin duda enriquecerá el debate y marcará un punto a partir del cual continuar avanzando en la búsqueda de soluciones a este problema. Comparto que las políticas de salud son definidas por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo en la órbita de sus respectivas competencias, pero ello no impide que a través de la función jurisdiccional el Poder Judicial pueda controlar los actos dictados por los otros poderes en el marco de sus atribuciones, extremo que, en esta materia, estaría justificado por la omisión de cumplir un cometido asignado, por un cumplimiento tardío en función de las circunstancias del caso, por no haberse decidido la incorporación de un determinado medicamento o tratamiento en el tiempo que las normas establecen, por actuar de manera infundada o en forma contraria a normas de mayor jerarquía. Tales circunstancias pueden configurar supuestos de inconstitucionalidad o de ilegitimidad manifiesta en los que la conducta de la administración y por consiguiente ser materia de juzgamiento por parte del Poder Judicial. Es un aspecto del que se ha ocupado nuestra jurisprudencia desde hace ya muchos años y ha dado lugar a posiciones encontradas tanto en materia de amparo como de excepción de inconstitucionalidad. Y frente a las críticas consistentes en que el Poder Judicial no puede entrometerse en la definición de cuestiones que son propias a los otros poderes, cabe señalar que la actuación judicial frente a un exceso o a una desnaturalización de las competencias que la Constitución le asigna a los demás poderes no implica la invasión de un poder sobre otro, sino el encuadramiento de la autoridad dentro del marco constitucional y legal que le es pertinente. La guía que orienta todo el accionar del Poder Judicial en este tema es la premisa de que el derecho a la salud constituye un derecho humano esencial, reconocido tanto por nuestra Constitución como por diversos tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado, derecho de cuyo goce dependen muchos de los demás derechos. La jurisprudencia generada es rica en enfoques sobre interpretación del artículo 44 de la Constitución, particularmente en cuanto refiere a que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas y proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia. También es rica en cuanto a la interpretación del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforme al que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A título de ejemplo, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el punto fue objeto de pronunciamientos contradictorios en procesos de inconstitucionalidad vinculados al artículo 7, inciso 2 de la Ley 18.335, cuyo texto dice: todo paciente tiene el derecho de acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. En la sentencia 396 del 2016 se amparó la presunción de inconstitucionalidad de esa norma con la discordia de la doctora Elena Martínez. Luego, en la sentencia 436 del año 2017, en esa sentencia la Corte declaró inconstitucional el artículo 7 de la norma a la que me estoy refiriendo. Extendí mi discordia, acompañando la discordia de la doctora Elena Martínez, por entender que dicha disposición no vulnera los derechos a la igualdad y a la salud. Posteriormente, por sentencia 1981 del 2017, la Suprema Corte de Justicia, con la mayoría compuesta por las señoras ministras de la Corporación, doctoras Elena Martínez y Bernadette Mimbiel, y el suscrito, desestimó la excepción de inconstitucionalidad opuesta contra el artículo 7 de esa norma, mayoría que sobre este tema se mantiene hasta el día de hoy. No voy a ahondar en los argumentos a favor y en contra de la regularidad constitucional de esa norma, ni en los relativos a la posibilidad o no de, por vía de acción de amparo, condenar a suministrar un medicamento de alto costo, porque ello excede con creces el objeto y el límite de tiempo concedido a quienes participamos en la mesa inaugural. Es suficiente plantear la existencia de distintos enfoques sobre el tema y, como señalé al principio, la esperanza de avanzar en la búsqueda de soluciones a esta difícil cuestión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor
Martorell, presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, y ahora culminando con la parte oratoria, es el turno del doctor Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, aquí en Uruguay. Distinguida concurrencia, me complace acompañar este encuentro, que para mí es un ejemplo en América Latina, porque aquí se está promoviendo un diálogo informado entre distintas partes interesadas en resolver un problema mayor de salud pública, que es la escalada de precios. No estoy hablando de costos, sino la escalada de precios de medicamentos, pero no solamente de medicamentos, sino de insumos, de dispositivos e incluso, en mayor ámbito, tecnologías en salud, por diversas circunstancias. Y esto porque nos complace también saber que todos los países de América Latina, y en particular el Uruguay, está tomando este problema de salud pública con mucha seriedad, y en el marco de lo que llamamos la rectoría y la gobernanza en salud pública. Quiero destacar también la conformación de equipos que dialogan entre sectores, destacar la presencia del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, de los prestadores públicos, de los prestadores privados, de los colegios profesionales, de las asociaciones de pacientes y de los niveles gubernamentales, que son muy importantes en la implementación de las políticas sanitarias y para que luego estas políticas se hagan políticas públicas y que puedan tener una marca en el quehacer nacional. Por eso también quiero destacar que todo esto se inscribe en el camino hacia la salud universal, y de hecho destacar que Uruguay, como otros países, sobre todo el Mercosur, tienen logros muy importantes debido a que sus sistemas de salud están basados en la llamada atención primaria de salud, en una estrategia que a veces se ha confundido con el primer nivel de atención, pero eso no es así. La estrategia de atención primaria de salud permite que el sistema pueda ser más resiliente, pueda responder de mejor manera a los desafíos de las escaladas de precios. Porque recordar que los precios lo coloca también la industria farmacéutica, porque es un margen de ganancia que incluye el costo de producción. Pero obviamente ya hay iniciativas muy positivas inherentes a lo que se llama la consolidación de la demanda de los medicamentos de alto precio que efectúan los estados soberanos a través de los mecanismos de integración y mediante mecanismos de diálogo informado, para que de esa manera se pueda ofrecer mecanismos de adquisición a más bajo precio, de muy buena calidad, y que realmente están produciendo efectos muy positivos en la reducción de los gastos innecesarios en salud. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración es que también se está tomando con más seriedad lo que llamamos el uso racional de los medicamentos y dispositivos de uso médico. Porque no es posible que a veces la población que no está adecuadamente informada, y por eso la importancia de la educación de las entidades formadoras, es que la población entiende que cuando uno visita a un prestador, a un médico, se requiere necesariamente tener un medicamento, cuando de repente su condición no es así. Cuando no se da la importancia de la prevención y de la promoción de salud. Sin embargo, sabemos que el sector salud de manera muy seria está justamente enfatizando en lo que es la orientación, la educación, para que sea una población debidamente informada y sepa los riesgos y los beneficios de determinadas terapias, procedimientos y tratamientos. Y por eso eso va a reducir también una presión innecesaria, una demanda innecesaria de medicamentos que no tienen una eficacia terapéutica comprobada. Por eso estamos destacando lo que se llama la evaluación
e incorporación de la tecnología sanitaria. Y finalmente, yo creo que estos espacios de diálogo van a permitir generar un lenguaje común, un lenguaje informado y acuerdos para que de esa manera los poderes del Estado actúen a favor de los derechos de sus ciudadanos y actúen a favor de que esto no produzca un problema de sostenibilidad y viabilidad de los sistemas de salud. Porque recordar que en América Latina el ejemplo lo está llevando Uruguay. Está invirtiendo, yo siempre digo, no es gasto, es una inversión del 9.3% de su Producto Bruto Interno en salud, y el 80% de esa inversión es inversión pública. Entonces es una inversión solidaria, pero hay que cuidar porque esta inversión tiene que ser viable, y un factor importante es cómo regular la escalada de precios de los medicamentos. Entonces estoy seguro que los resultados de este encuentro van a generar aplicaciones, acuerdos, instrumentos y estrategias que ayuden al ejercicio de la rectoría y gobernanza en el marco de las funciones esenciales de salud pública. Gracias.